ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó. Esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. Buenas noches, bienvenidos a este webinar del Diplomado en Farmacovigilancia. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, sí se escucha. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente a nombre del director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, el doctor Guillermo Raffo Ibarra. El día de hoy tenemos este webinar a cargo de nuestro ponente, el doctor Arquímedes Gavino Gutiérrez. Es médico investigador, científico de datos y profesional de la industria farmacéutica con 15 años de experiencia en asuntos médicos, investigación clínica, farmacovigilancia, introducción de nuevos productos y gestión de proyectos clínicos. El profesor Arquímedes Gavino es parte también del staff del diplomado de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Tiene experiencia en investigación clínica y epidemiológica. Es un experto en procesos de desarrollo de medicamentos y el día de hoy nos va a acompañar con un tema muy importante como es la farmacoepidemiología. Adelante, profesor Arquímedes Gavino. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Permítame encender la cámara y pasar a proyectar. Ah, ¿Me confirma si se puede visualizar? Correcto. Ok. Sí, creo que sí. A ver. Sí, ok. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación para presentar este tema de bastante interés que es farmacoepidemiología. Les saluda es Arquímedes Gavino, ya me conocen un poco a través de la presentación y voy a estar a cargo de el webinar de hoy. Tenemos una hora, así que vamos comenzando al respecto. Em, Primero, lo que me gustaría enfocar es en un escenario. Imaginen que se ha probado recientemente un nuevo medicamento para tratar una enfermedad crónica común, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2. Este medicamento ha mostrado resultados prometedores en ensayos clínicos,
mejorando significativamente el control glicémico con menos efectos adversos en comparación con los tratamientos existentes. Sin embargo, los ensayos clínicos se realizaron en un entorno controlado con criterios de inclusión y exclusión estrictos, lo que significa que los participantes en estos estudios no necesariamente representan la diversidad de la población general de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. No. Em, entonces, eh, unos meses después del lanzamiento, el medicamento es ampliamente prescrito por los profesionales de la salud y millones de pacientes comienzan a utilizarlos. A medida que su uso se generaliza, comienzan a surgir informes de reportes de efectos adversos no identificados durante los ensayos clínicos, algunos de los cuales pueden ser serios, por ejemplo. Entonces, las autoridades de salud se enfrentan ahora a la necesidad urgente de evaluar la seguridad y eficacia del medicamento en condiciones de la vida real. Aquí es donde entra en juego la farmacoepidemiología. Un equipo de farmacoepidemiólogos diseña entonces un estudio observacional a gran escala para investigar los efectos del nuevo medicamento en la población general de pacientes con diabetes mellitus eh, tipo 2. Entonces, utilizan bases de datos de atención médica para identificar a los pacientes que han sido prescritos con el nuevo medicamento y recopilan datos sobre los resultados de salud, incluyendo el control de glucosa en sangre y la incidencia de efectos adversos. El estudio recoge información sobre factores como la edad, el sexo, la presencia de comorbilidades y el uso concurrente de otros medicamentos, lo que permite a los investigadores evaluar cómo estos factores pueden influir en la eficacia y seguridad del medicamento. Además, el estudio compara resultados en, en salud de los pacientes que toman este nuevo medicamento con aquellos que toman los tratamientos estándares existentes, proporcionando finalmente una visión clara del perfil riesgo-beneficio del medicamento en el mundo real. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido acá que se ha implementado una serie de pasos ante una problemática, que es, uno, identificar el problema. Dos, reconocer la necesidad. Existe una necesidad. Tres, para dar respuesta a ese problema y la necesidad que se enfrenta, por ejemplo, las autoridades sanitarias, el farmacoepidemiólogo genera un diseño de estudio, lo implementa con la finalidad de recolectar datos. Luego se obtiene los datos, se analizan, se evalúa y finalmente se generan conclusiones y posteriormente se lleva a cabo las implementaciones respectivas, es decir, se echa a andar el plan de acción respectivo. Todo este proceso es interesante, es un proceso de inicio a fin que sigue toda una metodología. Esto es lo que, en resumidas cuentas, ve la farmacovigilancia, la farmacoepidemiología. Entonces, ¿qué es la farmacoepidemiología? ¿Qué es la farmacoepidemiología? La farmacoepidemiología es una disciplina que combina elementos de la farmacología y la epidemiología. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de estudiar el uso y los efectos de los medicamentos en grandes poblaciones. Su objetivo principal es proporcionar evidencia sobre la utilidad real de los medicamentos en la población general. Y así logra identificar y cuantificar, es un término clave, cuantificar tanto sus beneficios como sus riesgos. Entonces, para cuantificar los beneficios y riesgos, ¿qué necesitamos? Necesitamos datos. Sin datos no nos movemos. Por eso que es importante el dato. Ahora estamos en la era de los datos. Entonces, la farmacoepidemiología es una disciplina crucial de las ciencias de la salud. Sus objetivos son amplios y bastante ambiciosos y se centran en comprender mejor el uso, los beneficios y los riesgos de los medicamentos en poblaciones reales. En el escenario que les compartía, estamos ya fuera de un ensayo clínico, estamos en condiciones reales cuando el producto ya se encuentra en el mercado y ahí es donde se actúa. Entonces, ¿qué objetivos tiene la farmacoepidemiología? Uno, identificación de efectos adversos de medicamentos. ¿Por qué es importante esto? Aunque los ensayos clínicos proporcionen información supremamente valiosa sobre un medicamento antes de su aprobación, estos ensayos a menudo tienen un número limitado de participantes y los tiempos de duración también son bastante cortos.
Por lo tanto, no siempre es posible identificar todos los efectos adversos, especialmente aquellos que son de baja frecuencia o que tardan más tiempo en manifestarse. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede implementar esto? La farmacoepidemiología utiliza bases de datos de salud. Nuevamente, datos, registros médicos, sistemas de informes espontáneos para monitorizar y detectar posibles efectos adversos una vez que un medicamento se encuentra en el mercado. Dos, la evaluación de la eficacia y la seguridad de los medicamentos en la población. ¿Por qué es importante esto? Es esencial saber no solo si un medicamento es eficaz en condiciones controladas, como en el caso del ensayo clínico, sino también si es efectivo y seguro en la población general, donde las condiciones pueden ser muy diferentes. ¿Cómo se realiza? Los estudios farmacoepidemiológicos observacionales, como los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, los estudios transversales también, los cuales son herramientas eh, usuales para valorar variables asociadas a la seguridad y también a la efectividad de los medicamentos en la vida real. Tres, estudio de utilización de medicamentos y adherencia al tratamiento. ¿Por qué es importante? El buen uso de los medicamentos es fundamental para garantizar su efectividad y minimizar los riesgos. Entender cómo se utilizan los medicamentos en la vida real y también si los pacientes siguen sus tratamientos como se prescribe es sumamente importante para mejorar los resultados de salud. Ahí estamos hablando de adherencia. En un ensayo clínico se caracteriza por ser un paciente el cual está bastante bien controlado y por lo tanto la adherencia es lo que brilla. Es una variable que no se considera en un ensayo clínico como tal, porque todo el esfuerzo está a que la adherencia se cumpla. Ahora, en vía real, la adherencia se pone en riesgo debido a que el contacto del medicamento con el paciente, alrededor de eso, alrededor de ese ecosistema, existen diversas variables que pueden hacer que el paciente no cumple con el tratamiento, no cumple con la posología, no cumpla con el número de días que se le ha prescrito, el paciente tenga polifarmacia, el paciente tenga comorbilidades, entre otras múltiples variables que no son controladas en la vida real, pero sí son controladas obviamente en un ensayo clínico porque el paciente tiene criterios de inclusión y exclusión. Entonces, ¿cómo se hace? La farmacoepidemiología analiza patrones de prescripción, utiliza encuestas, bases de datos para rastrear dispensación y el uso de medicamentos y utiliza la adherencia mediante el seguimiento de la duración y las dosis de tratamiento. Nuevamente, se generan datos. Sin datos no se puede hacer nada. Y ahora, los datos obviamente tienen que ser de calidad, ¿no? Cuatro, identificación de interacciones medicamentosas. ¿Por qué es importante? Las interacciones medicamentosas pueden resultar en efectos adversos no deseados, que oscilan entre síntomas leves hasta condiciones potencialmente fatales. Una interacción adversa puede comprometer la eficacia de un medicamento o exacerbar la toxicidad, por lo tanto, comprender y prevenir las interacciones es esencial para poder garantizar tratamientos seguros y efectivos para los pacientes. ¿Cómo lo podemos hacer? Para identificar interacciones medicamentosas, se emplean ensayos clínicos que testeen combinaciones de medicamentos antes de su aprobación. Una vez en el mercado, las bases de datos de farmacovigilancia, nuevamente bases de datos de farmacovigilancia, recopilan información sobre efectos adversos que pueden señalar interacciones previamente desconocidas. Además, se realizan estudios observacionales en poblaciones extensas para poder detectar y cuantificar posibles interacciones también en condiciones del mundo real. Entonces, las herramientas informáticas y bases de datos también alertan sobre potenciales interacciones basadas en la medicación que puede tomar un paciente, ¿no? Entonces, el común denominador hasta ahora ha sido datos y cuantificar, ¿no? Ahora, sobre los métodos, em, métodos y diseños de estudios de farmacoepidemiología. ¿No? Tenemos algunos métodos, por ejemplo, los estudios descriptivos. Estos estudios ofrecen una foto, una instantánea sobre un aspecto particular del uso del medicamento en una población en un momento dado, en un momento específico. Uno de sus principales enfoques es determinar la prevalencia, que es una medida epidemiológica, una prevalencia del uso de medicamentos
que nos indican cuántas personas en una población están usando un medicamento específico. Estos estudios no buscan causas o asociaciones, sino simplemente describir la situación actual, ¿no? Ejemplo, entonces un estudio podría determinarse eh, considerando cuántos adultos en una ciudad están tomando un antihipertensivo. Por ejemplo, podemos descubrir que un 20% de la población adulta utiliza estos medicamentos. Los profesionales, por lo tanto, entonces pueden luego investigar si hay un incremento de reportes de efectos adversos o interacciones con otros medicamentos, especialmente si este porcentaje se ha incrementado en los últimos años. Entonces, los datos generan información y con la información se generan conclusiones y luego se generan las recomendaciones y finalmente hay un plan de trabajo para implementar. Porque lo malo es lo que se debe de reducir. Erradicar es bastante complicado, pero sí reducir la probabilidad de presentación de las reacciones adversas o de interacciones medicamentosas, por ejemplo, ¿no? Pero existen también estudios analíticos. Estos estudios investigan relaciones y asociaciones entre variables. Los más comunes en farmacoepidemiología son los estudios de cortes y los estudios de casos y controles. Eh, los estudios de corte siguen a un grupo de personas a lo largo del tiempo para observar la aparición de un resultado, mientras que los estudios de casos y controles comparan a personas con un resultado específico, un resultado ya dado, con aquellos que sí, que no tienen este resultado dado para identificar diferencias en la exposición a medicamentos que han tenido estos pacientes, tanto el grupo caso como el grupo control. Ejemplo, eh, podemos imaginar que un nuevo medicamento para la artritis está en el mercado. Se realiza un estudio de cortes, por ejemplo, para seguir a los pacientes que toman este medicamento y compararlos con aquellos que no lo hacen. Después de un tiempo se observa una mayor incidencia de problemas hepáticos en el grupo que tomó el medicamento. Esto sería una señal de que el medicamento podría estar asociado con problemas hepáticos y requeriría investigaciones adicionales. Otro método también es la, la utilización de medicamentos. Estos estudios eh, surgen cuando, por ejemplo, se investigan determinantes del uso como las razones que existen atrás de la prescripción de un medicamento y los factores asociados, obviamente, que pueden influenciar o que pueden influir en la probabilidad de que alguien reciba o tome un medicamento. Por ejemplo, podemos investigar por qué ciertos medicamentos opioides tienen tasas de prescripción más alta en ciertas regiones. Luego de ello, podemos identificar que los profesionales de la salud en esas áreas tienden a prescribirlos con más frecuencia debido a prácticas arraigadas o falta de conocimiento sobre alternativas y por lo tanto se pueden implementar programas educativos para promover la prescripción segura y reducir el riesgo de sobredosis, por ejemplo, ¿no? En conclusión, la farmacoepidemiología utiliza una variedad de métodos y diseños eh, que pueden ofrecer que van a ofrecer una imagen detallada del uso y seguridad de medicamentos en las poblaciones. Especialmente estamos hablando cuando el producto ya se encuentra en el mercado, porque atrás tenemos el ensayo clínico, el cual nos da la seguridad y la eficacia, pero en condiciones bastante controladas. Y eso no necesariamente es lo que va a ocurrir en la realidad. Entonces, estos enfoques son esencialmente importantes para identificar problemas potenciales, promover el uso seguro del medicamento y proteger, por supuesto, al paciente, ¿no? A las colectividades. Em, los estudios se pueden clasificar según diferentes criterios. A continuación explicaré los tipos de estudio teniendo en cuenta si son observacionales o experimentales, longitudinales o transversales, retrospectivos o prospectivos. Según su intervención, existen estudios observacionales. En estos estudios el investigador no interviene activamente, sino que observa y registra datos. Los experimentales, el investigador sí interviene de alguna manera, asignando el tratamiento o la intervención a los participantes, usualmente de manera aleatoria. Y nuevamente acá también se obtienen datos, por supuesto. Según el momento de la observación, estudios longitudinales. Estos estudios recogen datos de los mismos sujetos de investigación en múltiples ocasiones a lo largo de un periodo de tiempo. Son útiles para observar cambios o evoluciones en las variables de interés. Y los estudios transversales
recogen datos en un único momento específico, ¿no? En el tiempo, como una instantánea, les comentaba, ofreciendo una especie de fotografía de la situación en un momento dado. Según el tiempo en la relación de ocurrencia del evento, se puede clasificar como retrospectivo o prospectivo. En los retrospectivos, se investiga a partir de registros o datos ya existentes, mirando hacia atrás en el tiempo. eh, entonces acá los eventos de interés ya han ocurrido al inicio del estudio. En el caso de los prospectivos, comienzan antes de que ocurran los eventos de interés y siguen a los participantes hacia adelante, ¿no? En el tiempo. Ejemplos, estudios de corte. En un estudio es un estudio observacional, longitudinal, puede ser tanto retrospectivo como prospectivo también. Un ejemplo de un estudio de corte en farmacoepidemiología podría ser de evaluación a largo plazo del impacto cardiovascular de un nuevo antidiabético oral en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, una corte prospectiva. Este estudio puede tener como objetivo determinar si el uso del medicamento antidiabético está asociado con un aumento o una disminución del riesgo de evento cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, acá estaríamos aplicando un diseño que sería el de corte prospectiva, en el cual se incluyen dos grupos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Habría una corte expuesta, pacientes que comienzan a tomar el nuevo medicamento antidiabético luego de la aprobación, y luego una corte no expuesta, que serían pacientes que continúan con su tratamiento antidiabético estándar, el usual, sin incluir el nuevo medicamento. Entonces, ¿acá qué ocurre? Los pacientes seguidos durante un periodo de tiempo, recopilamos los datos, por ejemplo, demográficos, edad, sexo, la historia clínica, duración el tiempo de diagnóstico de la diabetes, presencia de comorbilidades, tratamientos concomitantes. También vamos a colectar, obviamente, la variable de interés, que sería la aparición de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. ¿Cómo la analizaríamos? Se utilizaría un análisis de sobrevida, por ejemplo, para poder comparar la incidencia de ensayo clínico entre los dos, bueno, de los eventos cardiovasculares entre las dos cortes, ajustado por factores de confusión potencial como la edad, el sexo, la duración de la diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular, y se calcularían tasas de incidencia, riesgos relativos para evaluar la asociación entre el uso del nuevo medicamento y respecto a la ocurrencia de eventos cardiovasculares respecto y comparado con el tratamiento estándar, el antidiabético estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, así podríamos diseñar y dar solución a alguna problemática con cualquiera de estos diseños de estudio. Nosotros usualmente trabajamos con diseños observacionales, los que se pueden ver ahí, el transversal, caso y control, corte. Los estudios experimentales usualmente van a la fase 3, al ensayo clínico, el cual genera seguridad y eficacia y es la última instancia dentro de este proceso de generación de evidencia en la cual nos entrega un dossier con la seguridad y eficacia dada y esto se va a validar cuando ya se encuentra el producto en el mercado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería un estudio observacional? Perdón, un estudio de casos y controles. Este estudio es un estudio observacional, es un estudio retrospectivo que compara individuos, casos y controles, o sea, personas con la enfermedad, personas sin la enfermedad, o sea, enfermos y sanos, para determinar diferencias en la exposición a factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un análisis de la asociación entre el uso de inhibidores de la bomba de protones y el riesgo de fractura ósea en adultos mayores. Lo podemos plantear un estudio así, un estudio de casos y controles, cuyo objetivo sería investigar si existe una asociación entre el uso prolongado de estos inhibidores y un incremento en el riesgo de fracturas óseas en la población de adultos mayores, ¿no? Entonces, la metodología es partir de la base de los casos y los controles, ¿no? Casos serían, por ejemplo, pacientes de 65 años o más que han sufrido una fractura ósea en el último año
y los controles serían pacientes de 65 años o más sin fractura ósea, por ejemplo, ¿no? Em, Ambos grupos tienen que ser revisados retrospectivamente para evaluar la exposición al uso de inhibidor de bomba de protones en los 5 últimos años de la fractura o al punto en la cual, si existe un emparejamiento de los controles, se haya realizado. ¿Qué análisis podemos realizar acá? Por ejemplo, nosotros podemos calcular acá algunas medidas de asociación con la finalidad de poder determinar si, uno, si existe o no existe asociación entre estas dos variables que estamos estudiando, y dos, es cuantificar o magnificar esa asociación a través de una medida de asociación propiamente dicha. Entonces, ¿qué resultados esperados podemos tener? El estudio busca determinar si existe una asociación estadísticamente significativa entre el uso del inhibidor de bomba de protones y un incremento del riesgo de fracturas óseas, lo que podría sugerir la necesidad de un uso más cauteloso de estos medicamentos en la población de adultos mayores, ¿no? Y estos estudios son bastante importantes, son observacionales y son motivos de tesis en las maestrías, en las especializaciones, así que son bastante alcanzables, solamente hay que conocer el diseño de forma adecuada para no trabajar en vano, recolectar un dato de calidad con un diseño adecuado, un análisis adecuado, vamos a poder tener resultados bastante buenos, ¿no? Y respecto a los ensayos controlados, aleatorizados, son estudios experimentales, son prospectivos, experimental y longitudinal, pero estos de acá, como dije, lo dejamos para la fase 3 en la cual se genera la evidencia de seguridad y eficacia respectiva, ¿no? También tenemos estudios transversales, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un estudio sobre prevalencia de uso de antihipertensivos y su asociación con el control de presión arterial en una población, por ejemplo, urbana, ¿no? En la cual podemos tener el objetivo de evaluar esta prevalencia, evaluar la prevalencia, por ejemplo, de fármacos antihipertensivos y su relación con el nivel de control de la presión arterial en una muestra de una población adulta urbana, por ejemplo, ¿no? Estamos frente a un estudio transversal, ¿no? Y acá igual vamos a recoger datos que podemos, o que vamos a recoger: uso de medicamentos antihipertensivos, las dosis, el tipo, la duración del tratamiento, la medición de la presión arterial, ¿no? Información demográfica, estilos de vida, edad, sexo, dieta, actividad física, historial médico, presencia de comorbilidades, como diabetes, problemas renales, entre otros, ¿no? ¿Por qué no solamente nos interesamos en el fármaco y en el desenlace? Nos interesamos en otras variables que también pueden jugar un rol importante en esta relación de estas dos variables. Esto es un tema bastante interesante que se llama confusión, ¿no? ¿Qué resultados esperados podemos tener? Por ejemplo, en este estudio planteado, podemos identificar porcentajes en la población que están tomando antihipertensivos y determinar qué proporción de estos individuos tienen presión arterial efectivamente controlados. Además, buscar patrones o factores demográficos, estilos de vida que puedan estar asociados con el uso y control de estos medicamentos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de detectarlos, obtener conclusiones y luego generar una implementación para reducir el efecto negativo que generan estas variables que no están este, que no las estamos viendo, que están funcionando adecuadamente en el paciente, en el sujeto, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos permiten hacer esas implementaciones y poder también hacer mejoras, ¿no? Sobre las fuentes de datos en farmacoepidemiología, tenemos diversas. Hay más, estoy presentando algunas. Por ejemplo, tenemos base de datos de reclamaciones de seguros. Estas bases contienen registros detallados de reclamaciones médicas, reclamaciones farmacéuticas presentadas a compañías de seguros o sistemas de salud nacional. Estas de acá proporcionan información sobre prescripciones emitidas, por ejemplo, dosis, duración de tratamiento y en ocasiones resultados clínicos. Dado que están vinculadas en reembolsos, por ejemplo, estas bases suelen tener una alta, llamemos, o sea, están completas, están bastante bien completas. Sin embargo, pueden carecer
de detalles clínicos precisos y reflejar patrones de prescripción más que el uso real del medicamento. Podemos generar acá un estudio, por ejemplo, podemos realizar un estudio que puede tener como objetivo investigar la asociación eh, entre el uso de un IECA y la incidencia de angioedema en pacientes tratados eh, para la hipertensión arterial utilizando la base de datos de reclamaciones de seguros de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes tendríamos que incluir en el estudio? Serían pacientes con diagnóstico de hipertensión que han presentado reclamaciones para el tratamiento con el IECA, que han sido identificados a través de la base de datos de una compañía de seguros de salud, por ejemplo. Y acá el estudio podría ser un estudio observacional, retrospectivo, que utilizan los datos de reclamaciones de seguros para identificar a los pacientes tratados y, y que tienen estos eventos de angioedema, ¿no? Entonces, acá cada una de estas bases de datos puede generar un diseño de estudio y usualmente, como les comentaba, es observacional. Tenemos otras que son registros médicos electrónicos. Los registros médicos electrónicos son fuentes ricas en detalles clínicos. Entonces, el otro se le podría escapar datos clínicos. Este acá tiene información bastante importante desde el punto de vista clínico. Contiene información sobre diagnósticos, tratamientos, resultados de laboratorio y entre otros, ¿no? Permiten un seguimiento longitudinal, inclusive, ¿no? De los pacientes, lo que en esencia pueden ser medidos, aunque son exhaustivos. Estos registros médicos electrónicos pueden también tener ciertas limitaciones debido a la variabilidad en la calidad de entrada de los datos y las inconsistencias en la codificación. Acá estamos dando algunos puntos bastante importantes. Habíamos dicho que el dato tiene que ser de calidad, porque con el dato generamos información a través del análisis. Entonces, si el dato no es de calidad, entonces, ¿qué vamos a obtener finalmente? ¿Qué cosa vamos a implementar? ¿Qué cosa vamos a modificar? De repente vamos a fallar en la implementación que estamos realizando. Básicamente, uno, porque el análisis está mal. Dos, es porque el dato está mal. Y así podemos estar retrocediendo hasta el momento en el cual se obtiene el dato del paciente, por ejemplo. Y hay una ruta bastante interesante en la cual nosotros debemos de garantizar que el dato sea el dato más consistente, que el dato sea lo que realmente el paciente refleja a través de los exámenes de laboratorio, a través de los síntomas, a través del tratamiento, a través del diagnóstico, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿nos estamos encargando actualmente de que todos los datos que nosotros tengamos en nuestras bases de datos son datos de calidad? No, entonces es una pregunta que nos podemos responder cada uno de nosotros en nuestros lugares de trabajo, por supuesto. Entonces, acá podemos plantear un estudio que tenga el objetivo de analizar la adherencia al tratamiento con un antidiabético oral, una metformina, por ejemplo, y su relación con el control glicémico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, utilizando datos de registros médicos electrónicos, por ejemplo, ¿no? El diseño sería retrospectivo, basado en esta base de datos para evaluar la adherencia al tratamiento y el control de glicemia, ¿no? Entonces, nuevamente, las bases de datos nos son de bastante utilidad para poder hacer hablar a los datos, para poder generar información, para tomar decisiones que van a impactar, ya no llamemos al paciente, que van a impactar a la salud pública, a la salud colectiva. Y ahí estamos nosotros también. Tenemos otros que son sistemas de vigilancia post-comercialización. Después de que un medicamento es aprobado, es vital seguir monitorizando la seguridad. Estos sistemas, a menudo gestionados por agencias reguladoras, recopilan informes de eventos adversos relacionados con los medicamentos. Si bien son esencialmente para detectar señales de seguridad, estos sistemas suelen basarse en las notificaciones voluntarias, ¿no? Lo que puede llevar a subnotificación, ¿no? Podemos tener un estudio, por ejemplo, que tenga como objetivo evaluar la seguridad em, a través de la detección de eventos adversos no identificados durante los ensayos clínicos, por ejemplo, de un nuevo antidepresivo después de la introducción en el mercado, utilizando datos del sistema de vigilancia post-comercialización que puede tener una agencia reguladora, por ejemplo. Nuevamente, acá el diseño podría ser un estudio observacional basado en la recopilación y análisis de informes espontáneos
de eventos adversos asociados con el uso de este nuevo medicamento, por ejemplo. Y nuevamente podemos generar todo un protocolo de investigación para que esto pueda ser implementado. Y ahora, no estamos hablando de que vamos a recoger datos. Los datos ya están en una base de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si los datos ya están en una base de datos, estas bases de datos nos ahorran bastante tiempo, ¿no? Porque imagínense, colectar los datos es todo una odisea a veces, pero estas bases de datos que contienen datos y que son de calidad, eso es nuestro supuesto, los podemos analizar y podemos obtener información. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Cada uno se puede responder también, ¿no? Encuestas poblacionales. Estas encuestas generalmente llevadas a cabo por organismos gubernamentales o instituciones de investigación recopilan datos directamente de individuos sobre el uso de medicamentos también, salud, estilos de vida, otros factores. Proporcionan también una instantánea de la prevalencia del uso de medicamentos y pueden capturar medicamentos, o sea, problemas en los medicamentos sin receta, automedicación, por ejemplo. Sin embargo, están sujetas a sesgo de recuerdo, ¿no? Que son errores sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener acceso a las bases de datos como del INEI, que es una base de datos pública, y nosotros podemos ver algunas variables, y algunas variables van a estar relacionadas directa e indirectamente a la seguridad. Están directa e indirectamente relacionadas a la automedicación. Están directa o indirectamente relacionadas al acceso, a la disponibilidad de los medicamentos, ¿no? Y esas bases de datos están ahí. Y son bases de datos que se toman para hacer tesis, en el pregrado, en el posgrado, por ejemplo, ¿no? Podemos tener como objetivo un estudio de determinar la prevalencia del uso de antibióticos en una población general, em, para identificar ciertos patrones de automedicación y evaluar la conciencia pública, por ejemplo, sobre la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y nuevamente, el diseño de estudio sería un diseño eh, observacional, es un transversal, como ya lo había comentado anteriormente, ¿no? Tenemos registros de pacientes también. Algunas enfermedades tienen registros específicos que son datos colectados de pacientes específicos a lo largo del tiempo, sobre el tratamiento, resultados. Estos registros son bastante valiosos para estudiar la efectividad y la seguridad de los medicamentos en estas subpoblaciones específicas. Sin embargo, pueden no ser representativos de la población general, ¿no? Por ejemplo, podemos evaluar la efectividad y seguridad a largo plazo de tratamientos biológicos, estamos hablando de subpoblaciones, en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Utilizando datos recopilados de un registro nacional de pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Y nuevamente estamos en un estudio observacional, podemos hacer un seguimiento también de datos recopilados de forma prospectiva en estos pacientes. Y nuevamente podemos generar información bastante interesante y poder ayudar a esta subpoblación, ¿no? Base de datos de farmacia también. Estas bases de datos contienen registros detallados de dispensación de medicamentos, ofrecen información también bastante precisa sobre exposición a medicamentos, pero pueden carecer de contexto clínico, ¿no? Como el motivo de la prescripción muchas veces. Nuevamente, si nosotros estamos encargados de una base de datos, la idea está de que tengamos datos de calidad, pero no solamente tener datos de calidad, sino pues ampliar un poquito más la visión para saber qué podemos hacer con los datos, ¿no? Y si necesitamos colectar datos adicionales asociadas a variables adicionales con la finalidad de procesarlos y poder generar estas asociaciones, necesitamos mínimamente dos, ¿no? El medicamento y el desenlace, pero adicionalmente, como les comentaba, edad, sexo, tiempo con la enfermedad, comorbilidades, polifarmacia, etcétera, va a ser importante porque en el mundo nada es bivariado. Nada es bivariado. Alrededor de las dos variables se encuentran múltiples variables y los análisis estadísticos nos permiten poder controlar esas variables que están alrededor de esas dos variables que nosotros estamos repitiendo a cada momento y podemos tener un análisis más pleno, ajustado a esas covariables, es decir, limpiar el efecto de esas variables que están alrededor y solamente quedarnos con las dos centrales, ¿no? Y esa información es más robusta que simplemente analizar dos variables. Tenemos también bases de datos de mortalidad. Estas bases también nos proporcionan información sobre las causas de muerte, puede usarse para investigar
muertes relacionadas con medicamentos o condiciones asociadas con el uso de medicamentos, entre otros, ¿no? Es decir, tenemos bastante data actualmente. Esto es algo, lo bueno, lo poco bueno que nos ha dejado la pandemia es esto: la data se está ordenando, tenemos cierta data ya de calidad, las bases de datos se están abriendo, nosotros tenemos disponibilidad de poder acceder a ellas. Ahora, ¿qué cosa nos falta? Un skill. El skill es la capacidad de análisis a través de... Podemos hacerlo con Excel, sí, pero a veces si queremos ser un poquito más ambiciosos necesitamos ya un software estadístico, por ejemplo. Entonces, esas habilidades de análisis de datos las debemos de ir sembrando para posteriormente, pues, cultivar, ¿no? Cultivar. Obviamente, nuevamente estamos pensando en la salud pública, ¿no? También tenemos bases de datos de laboratorio. De igual forma podemos sembrar este, estudios específicos ahí con los datos que nosotros podamos tener al alcance, ¿no? Desafíos de la farmacoepidemiología. Entonces, esto es bastante interesante también. Estamos con buena hora todavía. La farmacoepidemiología enfrenta mm, varios desafíos. Algunos de ellos quizás ya los he estado repitiendo y creo que ya pues puede ser bastante obvio, ¿no? Y estos pueden afectar la interpretación y aplicabilidad de los hallazgos. Algunos de estos desafíos van a incluir, por ejemplo, la calidad, ah, y disponibilidad del dato. El acceso a los datos completos, precisos y de alta calidad es fundamental. Las bases de datos pueden tener información incompleta, inexacta o sesgada, especialmente en registros administrativos o sistemas de reportes pasivos, por ejemplo. Y para poder tener un dato de calidad en una base de datos, necesitamos saber cómo es el proceso. Codificar, por ejemplo, tener un libro de códigos, estandarizar el ingreso de los datos. No es ingresar por ingresar, ¿no? Nosotros, quizás en la universidad o en otro evento, a veces hemos ingresado datos por ingresar y después cuando hemos tratado de analizar o tratar de sacar algo, nos hemos dado cuenta que no hemos podido analizar y hemos tenido que buscar a una persona que analice datos y nos ha dicho su base de datos no me es su utilidad. Yo voy a tener que hacer un montón de modificaciones para poder este, exprimir o sea, o tratar de responder el objetivo que ustedes están buscando acá con su pregunta de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertos estándares ya bastante conocidos. Estos se aprenden en la universidad, en el posgrado también, y eso es lo que deberíamos estar aplicando, ¿no? Porque cuando querramos analizar los datos, la idea es que automáticamente descarguemos el Excel, Access o cualquier fuente, lo pasemos al programa estadístico o en el Excel y podemos hacer los análisis al menos básicos, ¿no? Y si nosotros nos aventuramos a hacer análisis un poco más complejos porque sabemos, entonces lo podamos hacer en un software estadístico y no demoremos ese proceso entre la descarga y llegar a comenzar a analizar los datos, que a veces puede pasar meses inclusive en base de datos pequeñas, inclusive, ¿no? He visto varios de esos casos, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero por qué lo han ingresado así? Es que yo creí que era correcto. No es correcto. No es correcto. Entonces, otro desafío son em, errores sistemáticos o sesgo y confusión también, ¿no? Esto que comentaba un poquito. La interpretación de los datos fármaco-epidemiológicos puede verse afectada también por sesgos como el sesgo de selección, el sesgo de información, el sesgo de confusión. Este último es el que comentaba con un poco de detalle, ¿no? Que tenemos dos variables centrales, las cuales estamos interesados, y alrededor de estas existen diversas variables que teóricamente no son de interés, pero si uno lee la literatura, esas variables que están alrededor de estas dos variables centrales también son de interés, debido a que si es que alguna de esas externas se altera, es decir, se incrementa o se reduce, si es una variable numérica, por ejemplo, va a afectar a la relación de estas dos variables centrales, ¿no? Entonces, sí es de interés controlarlas, ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar a hacer esos análisis, sí. Tenemos que conocer un poco más sobre estadística, también. Entonces, el diseño del estudio y el análisis estadístico deben de abordar cuidadosamente estos sesgos para obtener conclusiones válidas. Si no, cuando nosotros veamos conclusiones,
y veamos cuál ha sido la metodología y la forma como se ha analizado, nos vamos a dar cuenta que van a haber muchas preguntas que no se van a poder responder, ¿no? Ese es el punto. Generalización de los resultados. Los hallazgos de un estudio farmacoepidemiológico pueden no ser aplicables a poblaciones diferentes a las estudiadas, debido a, por ejemplo, diferencias en estilos de vida, diferencias genéticas, diferencias en la atención médica, entre otros factores, ¿no? Causalidad versus asociación slash relación, ¿no? Los estudios observacionales que son comunes en farmacoepidemiología pueden identificar relaciones, asociaciones entre la exposición, nuevamente, tenemos dos variables, la exposición, que es el medicamento, y el resultado de salud, que es el evento de interés que estamos interesados en estudiar, pero no vamos a poder llegar necesariamente a establecer relaciones causales. El diseño que nos permite generar estas relaciones causales es el diseño experimental. ¿Y cuál de los diseños que había comentado es el experimental? Es el ensayo clínico, ¿no? Eso fue en la fase 3 y ahora estamos cuando el producto está en el mercado. Y los diseños que hemos hablado son estudios observacionales. Sin embargo, existen estudios prospectivos longitudinales que eh, podemos generar estudios bastante robustos que nos puedan dar escalabilidad, inclusive para poder tentar un poquito más hablar de causalidad, pero definitivamente el experimental es el que nos brinda eh, el cliché de causalidad, ¿no? Así que tener cuidado, causalidad versus asociación. Sí, podemos decir que hay asociación y podemos cuantificarla, ¿no? Ver la magnitud de esa asociación y con eso trabajar, y con eso trabajar. Tenemos registro y subrepresentación. Algunos eventos adversos eh, pueden estar subrepresentados o poblaciones también pueden estar subrepresentados. Sabemos que la población pediátrica, ¿no? Gestantes, mujeres también están subrepresentadas en las bases de datos, lo que puede llevar a subestimación en los riesgos asociados con los medicamentos en estas personas específicas, ¿no? Que finalmente en una base de datos se convierten en variables, ¿no? Como no existen esos datos, no se pueden analizar y no se pueden ajustar dichos análisis. Variabilidad en la práctica clínica. La diferencia en cómo se prescribe y se utilizan los medicamentos en la práctica real pueden afectar la interpretación de los estudios farmacoepidemiológicos, especialmente cuando se realizan comparaciones eh, entre regiones, por ejemplo, ¿no? Eh, Cambios en el tiempo, la introducción de nuevos medicamentos, cambios en guías de prácticas clínicas, variaciones en las poblaciones de pacientes a lo largo del tiempo pueden también influenciar en los patrones del uso de medicamentos y en los resultados de salud asociados, ¿no? Ahora podemos entrar a Google y buscar información y hay recomendaciones de profesionales de la salud y no profesionales de la salud y a veces hacemos una implementación en nosotros mismos y pues estamos cambiando la posología y todo lo que dice la ficha técnica, ¿no? Entonces se altera todo ese círculo virtuoso que es basado en evidencia, ¿no? Entonces eso genera efectos a veces negativos, a veces no, nos hallan en la dosis de toxicidad, pero igual también no se esperan los resultados de acuerdo a lo que nos habían informado los estudios previos o los estudios post comercialización, que son, por ejemplo, los estudios en vía real, por ejemplo, ¿no? Privacidad y ética, esto es algo bastante importante también. Ahora, tenemos datos de participantes, datos de sujetos, datos de pacientes, datos de personas finalmente, ¿no? El uso de datos de pacientes para estudios en farmacoepidemiología deben equilibrar la necesidad de información con respecto a la privacidad del paciente y consideraciones éticas. Es muy, muy importante de que el paciente, la persona, dé su consentimiento con el objetivo claro. Necesito el dato para tal objetivo. La persona tiene que entender para cuál es el objetivo y de acuerdo a ello debe dar su consentimiento. Es un proceso bastante complejo, lo estoy resumiendo en un par de palabras, pero es un proceso bastante complejo, así que tener en cuenta ello, ¿no? Interpretación y comunicación de riesgos. La comunicación de los riesgos identificados a los profesionales de la salud
pacientes y reguladores de manera clara y equilibrada es un desafío, ¿no? Especialmente cuando los riesgos son pequeños, pero clínicamente significativos. ¿Ya? Integración de datos de múltiples fuentes, ¿no? Entonces nosotros acá hablamos de múltiples fuentes, múltiples bases de datos. Entonces es todo un reto integrarlas, ¿no? Porque decíamos, una base de datos tenía A, B y C, la otra base de datos tenía D, E y F, y la otra tenía A, G y F. Entonces, si yo quisiera integrarlas, ¿es posible? Sí, es posible, pero necesitamos al menos una variable en común. ¿Cuál podría ser? El ID del paciente, pero con el ID del paciente o el DNI del paciente, nosotros podíamos hacer identificar al paciente. Entonces es todo un reto integrar todas esas bases de datos, por ejemplo, ¿no? Imagínense que podemos integrar todas las bases de datos que existan en el Perú y básicamente podemos construir los datos a la persona a través de todos esos datos, ¿no? Y sería bastante interesante si son datos de salud, por ejemplo, ¿no? Em, ok, creo que estamos con el tiempo. Disculpen. Ya. Eh, a ver, vamos a ver, quizás vaya a pasar esta diapositiva. Mm, ya, vamos a la reflexión final porque sí, estamos contra el tiempo. Em, la farmacoepidemiología es una disciplina central, es esencial eh, para, para estudiar el uso y los efectos de los medicamentos en grandes poblaciones. Eh, Tomar decisiones informadas para el beneficio colectivo, finalmente, ¿no? No individual, sino colectivo, ¿ya? Tenemos desafíos metodológicos, ¿no? La farmacoepidemiología enfrenta retos como los sesgos que había comentado, que son errores que se presentan en este proceso de llevar el dato hasta la generación de la información, que deben ser meticulosamente abordados para asegurar la validez de los hallazgos, ¿no? Y esa práctica usualmente se hace cuando uno está frente a una tesis, ¿no? Entonces, el resultado debe ser de alta calidad. Y si uno está trabajando con los datos deben de tener un tratamiento adecuado. Aparte de ser de calidad, tiene que tener un tratamiento adecuado, un análisis adecuado para poder generar información robusta de una u otra forma que sea lo más limpio posible, ¿sí? Y esto es todo un reto. Y para eso necesitamos un skill, una habilidad, una destreza, que es el análisis de los datos. Así que es una sugerencia, recomendación de mi parte que no les gusta analizar los datos, lamentablemente no vamos a poder hacer hablar a los datos. Y si estás interesado en esto, comienza desde ahora porque es una disciplina que toma tiempo aprenderla. Es un poquito frustrante a veces porque necesitamos tener conocimientos ciertamente matemáticos, estadísticos, bastante claros al respecto y eso toma tiempo ese entrenamiento. Así que eso te puedo sugerir. Innovación tecnológica. Las tendencias actuales como la integración de tecnologías de la información y el uso de Big Data, ¿no? Grandes bases de datos, está revolucionando el campo, permitiendo análisis más detallados y respuestas ágiles. Se pueden generar modelos predictivos. Con cierta cantidad de datos nosotros podemos predecir lo que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en términos sencillos, si yo tengo un conteo de uno, 2, 3, lo que hace un modelo es decirme cuál va a ser el otro número. Tú lo sabes, tú dices 4, ok, genial. Pero si estamos hablando de grandes bases de datos con enfermedades, ¿no? Son las patologías, estamos hablando medicamentos, edad, sexo, múltiples cosas. em, la estadística nos va a permitir poder predecir lo que nosotros estamos buscando. Si estamos buscando cuál es la probabilidad de que un paciente tenga con esta característica A, B y C un evento adverso serio, ¿cuál es la probabilidad? Ok, esa es la que nos va a dar un modelo estadístico, por ejemplo, ¿no? Y ahora más le adicionamos inteligencia artificial. El impacto en la salud pública. Su papel es bastante vital para garantizar que los medicamentos sean eficaces y seguros y su enfoque colaborativo es bastante crucial para abordar desafíos futuros y proteger la salud global, finalmente, ¿no? Em, entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Omitido algunas diapositivas porque si no, no íbamos a estar dentro del tiempo. Eh, Quisiera saber si
si hay una pregunta al respecto. A ver, permítanme. Sí, a ver, estoy por acá atentos a sus preguntas. He corrido un poco. Hay bastante información en realidad que compartir por acá. Así que, como les decía, la motivación está puesta. Eh, necesitamos datos, necesitamos analizarlos, necesitamos hacer hablar a los datos. Y acá, en el, ¿hay una diapositiva? No, no hay más diapositivas. Y estos aspectos son desarrollados en el posgrado, como en el diplomado de farmacovigilancia y tecnovigilancia, en el cual tenemos un capítulo de farmacoepidemiología. Eso acá es un pincelazo de los puntos que nosotros llevamos en el módulo, que tiene una duración de aproximadamente un mes, en la cual tratamos esto con mayor detalle, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados al respecto. Muy bien, creo que... Profesor, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. Eh, Sí, nos dicen acá, están formulando una pregunta. Marilena nos dice, ¿qué es en realidad que estudia la farmacovigilancia? Y Franklin Toledo dice, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre reacción adversa y efecto secundario de un fármaco? Si les podría ilustrar con un ejemplo. Para finalizar ya este webinar, tenemos estas dos interrogantes. sí. Eh, estamos hablando que las reacciones adversas son efectos secundarios, pero no todos los efectos secundarios son necesariamente reacciones adversas. Las reacciones adversas pueden ser más graves o impredecibles, mientras que los efectos secundarios pueden ser conocidos y se espera que ocurra en una proporción significativa de pacientes que toman el medicamento, ¿no? En el caso de la farmacoepidemiología, nosotros estamos combinando la farmacovigilancia con la epidemiología, se convierte en farmacoepidemiología. La farmacovigilancia está netamente enfocado en los eventos adversos, ¿no? En todo ese proceso, desde la detección hasta el reporte de los eventos adversos, ¿no? Y ahí tenemos eventos adversos en los cuales nosotros podemos realizar el análisis de causalidad para poder finalmente concluir de que ese evento adverso no solamente es un evento adverso que cumple el criterio cronológico, sino también es un efecto adverso que es compatible al concepto de reacción adversa a medicamentos. Muy bien, muchas gracias, profesor Arquímedes, por su excelente presentación. Le agradecemos mucho y ahora vamos a compartir algunos aspectos importantes también de este diplomado. Quien les habla es la magíster Liliana Larrea, responsable académica en la Escuela de Posgrado de los programas de diplomados y también programas de especialización. Bien, entonces vamos a compartir para terminar ya, por favor si me permiten, un momentito, algunos aspectos importantes, porque entiendo todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, a quien agradecemos su participación, y también les hemos dejado un enlace en el chat de Zoom para poder responder, porque nos interesa mucho conocer su opinión. Les queremos presentar pues este diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Este es un diplomado que nosotros ya llevamos varias ediciones desarrollándolo. La Universidad Norbert Wiener tiene muchas fortalezas en cuanto también a, digamos, experiencia, compromiso con la calidad educativa en cuanto a estos programas, como en este caso este diplomado, que como ya han escuchado al profesor Arquímedes, es muy importante para los profesionales de la salud en general. Y lo que buscamos con este programa es precisamente fortalecer estas competencias que tienen los profesionales de la salud, sobre todo relacionados con la administración,
con la aplicación de diferentes sistemas de mantenimiento y verificación de la calidad en farmacovigilancia y tecnovigilancia, ¿no? Sanitaria. Entonces, vamos a tener dentro de este programa, que es bajo la modalidad a distancia, tenemos todo un ecosistema de aprendizaje que va a garantizar el desarrollo de estas competencias. O sea, hay muchos aspectos importantes que un profesional de la salud o experto en estos temas quizás necesita fortalecer en cuanto a competencias. Han escuchado hoy día, por ejemplo, eh, un tema sobre la farmacoepidemiología. Entonces, una de nuestras fortalezas también son nuestros docentes. Como ven, son docentes investigadores, expertos en las temáticas. Entonces, dentro de los objetivos de este programa, buscamos que quienes nos acompañan, quienes participan de estos programas como este diplomado, pues puedan lograr estas competencias, ¿no? A través de un plan de estudios moderno, actualizado. Por ejemplo, este diplomado consta de 8 módulos, tiene 8 cursos. Cada curso tiene una duración de aproximadamente un mes con diferentes temáticas. Vamos a ver, por ejemplo, desde aspectos generales. Marilena, por ejemplo, preguntaba, ¿y qué cosa es la farmacovigilancia? Pues efectivamente, en el primer módulo, por ejemplo, de este diplomado, se van a ver todos estos aspectos y también la normativa nacional, internacional, sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, este plan de estudio abarca de manera integral, global, precisamente busca el desarrollo de estas competencias a través de una metodología activa y participativa. Como han escuchado al profesor Arquímedes, por ejemplo, en farmacoepidemiología se necesita mucho trabajar con datos, ¿no? Nos dice, los datos no nos hablan por sí solos, ¿no? Hay que utilizar diferentes metodologías, hay que utilizar, de repente, pues, trabajar directamente con estos datos, hacer investigación. Entonces, las metodologías que los docentes aplican dentro de sus cursos buscan estos logros de aprendizaje, ¿no? Hay estudios de casos, hay talleres, también hacemos ponencias dentro del mismo diplomado, tenemos ponencias internacionales que también nos ayudan a poder tener una visión global, ¿no? De lo que significa este programa. Un ecosistema digital para el aprendizaje. Este es un diplomado bajo la modalidad a distancia, por lo tanto el soporte se realiza a través de las plataformas virtuales, unas plataformas amigables en la cual se realiza todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizan las clases sincrónicas a través de Zoom en horarios ya establecidos, que luego se los van a presentar también, y que favorece que el estudiante pueda pues también hacer un estudio autorregulado, independiente, en cualquier momento, ¿no? Dentro de la planificación de sus tiempos, que eso también es importante. Eh, Tenemos también, como decía, una fortaleza nuestra, son nuestros docentes. Recientemente la universidad, en diciembre del 2023, ha obtenido una nueva certificación internacional, ¿no? Las QS Star, que ha sido producto de un proceso riguroso de calificación, donde nos han otorgado 4 estrellas y tenemos 5 estrellas, por ejemplo, en desempeños como docencia, y también la modalidad, ¿no? Todo lo que es a través de las plataformas de aprendizaje virtual. Entonces, nuestros docentes son una fortaleza que garantizan nuestra calidad. En el diplomado en farmacovigilancia, ustedes van a leer en las piezas gráficas a las que tienen acceso, les van a mostrar también. Tenemos docentes que tienen experiencia garantizada, son expertos en las temáticas, ejercen también cargos dentro de las instituciones de salud, donde pues toman decisiones al respecto de todo lo que tiene que ver con medicamentos, su distribución, su evaluación, etcétera. Investigadores, ¿no? En el campo que van a aportar mucho a su formación. Eh,
También nosotros realizamos, como les decía, diferentes espacios académicos para compartir tanto con nuestros docentes como también con docentes invitados. Este programa, este diplomado está dirigido generalmente pues a profesionales químicos, a todos aquellos profesionales de la salud que tengan interés en estos temas, en adquirir pues competencias en el campo de la farmacovigilancia y la tecnovigilancia. Este es nuestro plan de estudio. Como les mencionaba, tenemos 8 módulos, es decir, es un diplomado que tiene una duración de 8 meses. El primer módulo va a abarcar todo lo que es el marco normativo nacional e internacional en farmacovigilancia y tecnovigilancia. En el segundo módulo, ya el día de hoy hemos tenido una muestra de lo que sería una de las temáticas a tratar dentro del segundo módulo, que son las bases epidemiológicas de la farmacovigilancia y tecnovigilancia. También tenemos la gestión del riesgo en farmacovigilancia, el manejo clínico de reacciones adversas, todo siempre con un enfoque holístico y con mucho estudio de caso, que es lo importante, ¿no? Tenemos también sistemas de calidad en farmacovigilancia, auditorías, inspecciones y tenemos también informes periódicos de seguridad, estudios post-autorización, gestión de señales, introducción a la evaluación de seguridad de dispositivos médicos, manejo clínico de incidentes adversos y evaluación de causalidad, así como también fuentes de información, comunicación de riesgo en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Como ven, es un programa muy completo, con una plana excelente que tenemos de primer nivel, con mucha experiencia, mucha expertise en el campo, ¿no? Tenemos a la magíster Cecilia Beltrán, también tenemos a Magíster Arquímedes Gavino, quien ha estado con nosotros el día de hoy. También tenemos docentes el Magíster Paul Pérez Vázquez, la Magíster Elisa Galvez, la Magíster Kelly Serrano Mestanza, y como van viendo ustedes en la descripción de su perfil profesional, son docentes expertos, repito, y que están dentro del campo de la salud que nos aborda en este diplomado. El magíster Juan Olivares León, por ejemplo, que se va a encargar del tema de la seguridad de los dispositivos médicos, el magíster Ronald Espinosa Vázquez también, que es un gerente médico con mucha experiencia en el desarrollo de productos farmacéuticos. Entonces, es una plana docente de primer nivel que garantiza el éxito de nuestro diplomado y el compromiso con la calidad del mismo. Bien, eh, este diplomado, al concluir el diplomado, los 8 módulos tienen que tener una aprobación con el mínimo de nota 14, ¿no? Ese es el mínimo para aprobar y se otorga finalmente una certificación digital, que es un diploma en farmacovigilancia y tecnovigilancia, donde se destacan pues las horas y los créditos que tiene el programa. Esta es la certificación que reciben, repito, eh, al cumplir los requisitos académicos y también los requisitos administrativos que tiene el diplomado. Bien, entonces esperamos poder contar con ustedes, tenerlos como parte de esta nueva edición de este diplomado y ya ser parte de la escuela de posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Muchas gracias y los dejo para finalizar con el equipo de nuestra área comercial. Adelante, Cintia o Claudia. ¿Qué tal? Gracias, Magister Liliana. Bueno, buenas noches con todos. Agradecerle por la magnífica ponencia a nuestro docente Arquímedes Gavino. Muy clara la información y a continuación brindaré un mayor detalle respecto al diplomado. Como podrán visualizar, estamos iniciando el 30 de marzo. La modalidad va a ser virtual de inicio a fin los 8 meses. El horario que estamos manejando va a ser 2 fines de semana en el mes, cada 15 días, los sábados de 7 a 10 de la noche y los domingos de 6 a 9 de la noche. Los requisitos para la inscripción sería DNI, en todo caso pasaporte vigente, carnet de extranjería, la copia del grádulo o título profesional
También lo que es, tenemos convenios con el Colegio Químico Farmacéutico, en este caso sería el certificado de habilidad. La solicitud de inscripción que nosotros la enviamos para que nos la puedan remitir debidamente llenada. La constancia de pago por derecho de inscripción, que a continuación les voy a detallar. Sí, por favor, siguiente diapositiva, Magister Liliana. Ah, ya, perfecto. La información de costos. Aquí, como podrán visualizar, tenemos tres costos de inversión. La inversión regular es de 4.600. Tenemos actualmente descuentos por convenio con el Colegio Químico Farmacéutico, sea de Lima, provincia, ESALU, MINSA, con diferentes laboratorios, que sería 4.000 el costo total de inversión, y lo que es el 20% de descuento para egresados winner, sea de pregrado o posgrado. Han llevado maestría, programas de especialización en general. Ahora, los costos de inversión tiene incluido el costo de inscripción y matrícula, ¿no? Que es un pago único y el número de cuotas es 8, ¿no? En el caso del costo regular, cada cuota tendría un valor de 500 soles, lo que es con el 15% de descuento, cada cuota sería de 425. Y por último, la cuota para egresado winner sería de 400. Ahora, los costos total de inversión se pueden cancelar en partes o la totalidad. No se genera ningún recargo adicional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, muy agradecidos por su participación y esperamos entonces eh, tenerlos como participantes en esta edición de diploma. Buenas noches. Buenas noches.